Tenemos el gusto de haber invitado para hoy a la directora del Instituto de Investigaciones en Materia Ambiental, Alexander von Humboldt, quizás la institución más importante en esa materia en el país. Se trata de la señora Brigitte Baptiste. Brigitte, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, Sí. muy contenta. ¿Andaba viajando mucho? ¿Estaban...? Sí, las últimas veces que me han invitado me ha tenido que excusar porque tengo muchas tareas por fuera de representación de Colombia en foros y me toca viajar. Claro. Bueno, Brigitte, la hemos invitado junto con Ana María y Bruno porque hace rato acá en el primer café y en el canal específicamente venimos pues, como usted entenderá que es apenas natural, porque pues es que somos eso. Venimos hablando del agua. ¿Cuánto es que somos? ¿95% agua solamente nosotros? ¿Algo así? Pues como un tomate, ¿no? Imagínense. Como un tomate. Somos agua. Y hemos pues visto en ese tema macro y complejo y enorme y diverso que es el tema del agua en la condición contemporánea del calentamiento global y de los desórdenes ambientales en el planeta y en Colombia duros, pues hemos visto como dos cosas y queremos que hable usted ampliamente sobre eso y vamos conversando, que una es pues la crisis y el problema del agua en términos meramente de la degradación del contexto en el cual el agua fluye y llega a nosotros, es decir, páramos, contaminación, mercurio, minería en Colombia, todas esas cosas que inciden sobre la cantidad y la calidad del agua. Ese es un tema para que usted lo tenga ahí en mente y quizás empecemos por el otro que nos preocupa inmensamente. Y es que poco a poco, no solamente usted lo sabe mejor que nadie, en Colombia y en el mundo entero, sectores del gran capital, ¿no es cierto? En Colombia muchas veces relacionado con la ilegalidad, hay que decirlo concretamente, empiezan a ver lo que todos temíamos, y es que el negocio, ahora sí, de verdad, ya, es el agua. La acumulación del agua, la capacidad de tener control sobre el agua, no solamente de las fuentes naturales, hago todo este contexto porque es que es necesarísimo, sino de los grifos mismos, de los sistemas de regadío, por ejemplo en la costa colombiana, en los Montes de María. ¿Qué tan avanzada está esa situación tan contradictoria que le hace uno pensar que aquello que nos dijeron en un mundo donde esto parecía la ciencia ficción, que era la guerra del agua, está a la vuelta de la esquina, Brigitte? Pues solo por empezar, las noticias del Newsweek de la semana pasada, o de esta semana, todavía está en las vitrinas, hablando de la foto, la portada, es una imagen de una granja californiana rodeada de desierto, y dice California frita, de cómo California, el estado del sol, está experimentando la peor sequía en los últimos 1000 años. 1000 años. Ajá. Es decir, ya bien documentado científicamente, y cómo las perspectivas de recuperar la agricultura y de recuperar la capacidad productiva de California como una de las economías más fuertes del mundo como estado son muy escasas. Digamos que el carácter del daño que se ha causado es casi que irremediable. Peor aún, Sao Paulo, que está hablando ya de evacuar durante los próximos 10 a 20 años millones de habitantes, sacar 1 o 2 millones de ciudadanos, porque no hay chance. La planificación de las represas y los ciclos hídricos no coincidió, no se hizo bien, y además el cambio climático por supuesto que está afectando. Sao Paulo ya no es una ciudad atractiva para invertir, solo para pensar en términos tan duros como de capital. Crecimiento económico. De crecimiento económico y tal. No, pues mucho peor va a pensar en derechos humanos, vida de los ciudadanos y bienestar, porque pues es lo último que normalmente se piensa. Entonces pues saquemos la gente a ver, pero las represas están secas y se dice que aunque se recupere el nivel de lluvia que tenía normalmente la región, se van a requerir 20 años para restablecer la oferta de agua. Entonces lo que hay detrás es un problema que no es nuevo y que en la misma revista Newsweek después vuelve a identificar como 6 grandes conflictos de agua en el mundo, y afortunadamente por primera vez no aparece Colombia en de primera, ¿no? Porque todavía tenemos mucha agua, pero pues sí es Turquía, Siria, sitios donde hay guerra y guerra por el agua también, y otros sitios así, y cómo es una falla
de la gobernanza del agua, como la planificación que se ha hecho del agua y la apropiación del agua, sobre todo para grandes proyectos de irrigación como en California o para grandes proyectos de expansión urbana como en Sao Paulo, han jugado unas cartas muy riesgosas y han construido vulnerabilidad para la población en general, de manera que los que llevan de bulto, pues por supuesto son los que tienen menos voz en esa gobernanza. Brigitte, muy bien por ponernos eso en el contexto de esas 6 grandes crisis en el mundo a las cuales somos ajenas, pero por virtud de la naturaleza, no por la estupidez humana que se comete acá. Pero quería precisarle esta historia que es nueva, a ver si, como es nueva, puede tener de alguna manera una barrera social y política en el país, que es la utilización del agua en regiones donde hay, pero donde se conduce a través de la irrigación justamente. Caso de Bolívar y Sucre, los Montes de María, y que empiezan a apropiarse de los sistemas de regadío que son de la nación, pero bueno, usted sabe que lo hacen de cualquier manera, sectores cercanos al paramilitarismo, y convierten, es que ahí es donde uno ve que ya es guerra, porque cambiaron la motosierra por el grifo, y cierran y punto. No hay, como en los Montes de María, en decenas de municipios, no hay agua para los cultivos de la gente, solo hay para la palma africana, que no necesita mucha agua, con una regada al año basta. Entonces, en ese contexto de armas de guerra, ¿será que vamos a llegar hasta ese horror? Pues todo parece indicar que sí, y que estamos encaminándonos a unas mafias del agua cada vez más duras, en la medida en que es el recurso por excelencia que va a determinar las relaciones de poder. Ya lo vimos en el Casanare hace 15, 20 años, ¿no? La autoridad se construía sobre el control de la irrigación, sobre el acceso al agua, los mercados ilegales de agua que hay en Colombia, porque hay redes de carrotanques que compran agua en las noches a los finqueros que tienen acceso a quebradas o a ríos con agua limpia, para llevarla a vender a personas que la pueden pagar y con precios pues que las va fijando el mercado de la ilegalidad. Entonces, indudablemente lo que se está incrementando es un desgobierno del agua, y eso es gravísimo. Sí, Brigitte, señala usted un punto, gobernanza del agua. Eso es lo que no ha hecho el hombre en la ocupación de los territorios y en el desarrollo de sus modelos urbanos y tal. En el modelo agrícola también, ¿no? Es simplemente el uso y el desperdicio del agua sin cuidarla, en lo que se podría llamar pues un desarrollo no sustentable. O sea, nada es sustentable si no hay agua, ¿cierto? El agua es parte de la vida. ¿Qué hacer en este país, Brigitte, donde por un lado la minería se convierte como en el bastión del crecimiento económico, ¿cierto? O sea, no hay otra alternativa en este momento según el plan de desarrollo. Y por el otro lado, la irrigación agrícola de lo que se produce en el país se hace también de manera tan alegrona, y desde el punto de vista de la ingeniería y de la economía del recurso hídrico también de una manera chimba. Chimbísima. Sí. Chimbísima porque, bueno, realmente la agricultura es la que consume el agua, indudablemente en todo el mundo. El 70-80% del agua disponible para consumo es para irrigación, lo cual requiere, ante todo, regulación pública. Indudablemente requiere políticas públicas y control muy, muy fuerte. Y eso implica no dejar el manejo del recurso en manos de los interesados, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura no puede ser la autoridad que regula el uso del agua, sino debe ser el sector ambiental. Claro. Y en Colombia la discusión entre distritos de riego, quién se apropia del agua, ha estado siempre en manos de los interesados. Entonces ahí el resto de la sociedad tiene pocas posibilidades de intervenir, y más cuando el sector ambiental es tan débil, cuando el Ministerio de Ambiente sube, baja, sube y va bajando cada vez más, porque los anuncios de recortes presupuestales siempre de primero le caen al Ministerio de Ambiente, ¿no? Y las corporaciones que tienen la tarea de hacer el ordenamiento del recurso, del uso, también están comprometidas en la medida en que su salud financiera depende de las tasas de agua y del cobro por el uso del recurso,
y pues por supuesto les interesa más el negocio que la regulación. Claro. Entonces ahí tenemos problemas que han sido, digamos, endémicos, históricos de la gestión del agua en Colombia y que han tratado de solucionarse con los planes departamentales de agua, que la privatización del agua por este lado, y realmente necesitan, digamos, escalar un poco más en la jerarquía de la institucionalidad para que haya mejor tecnología, más planificación, más monitoreo y más seguimiento dentro de lo que llamaríamos el sector ambiental, indudablemente pues en vínculo con el resto de la sociedad, pero con industria y sobre todo las autoridades urbanas, que hoy en día son las que tienen más liderazgo y capacidad además de generar conciencia sobre la importancia del agua, como ha hecho Bogotá. Brigitte, déjeme, yo le hago una pregunta compuesta. La primera parte es, mucho se ha hablado ya del riesgo en el que estarían algunas regiones del país ecológicamente vulnerables una vez se firme la paz y si se llega a la desmovilización de la guerrilla, en tanto precisamente el conflicto ha protegido algunas zonas ambientalmente estratégicas. ¿Cómo lee uno eso frente a lo que esperamos que se logre, que sea la firma de ese acuerdo de paz? Y en el marco de la institucionalidad de la que hablaba usted hace un momento y que también se ha venido pensando, uno ha oído incluso en las discusiones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de reformular la institucionalidad rectora del tema. ¿Usted cree que esas dos cosas son compatibles? ¿Estamos a puertas de una necesidad de una reforma institucional real en términos medioambientales? Sí, indudablemente hay que redistribuir las cargas, porque los retos del cambio climático que ya están absolutamente verificados y confirmados y subestimados también en las comunicaciones, ¿no? Hago un paréntesis, el IDEAM publicó los escenarios de cambio climático para Colombia y digamos manda un mensaje de alerta, pero también trata de tranquilizar un poco y habla de los promedios de cambio de temperatura y de pluviosidad en regiones del país. Uno no puede hablar en términos de promedios, porque lo que nos va a matar son los cambios, la variación entre los extremos. Y esos extremos se van a dar en las regiones más, digamos, donde ya hoy en día tenemos problemas de agua, por ejemplo en la costa Caribe, sobre todo en la costa Caribe las sequías se van a incrementar, en los Montes de María, indudablemente son zonas que están al borde del desierto, al borde, están en la tensión máxima y dependerá de cómo reorganicemos el territorio, de cómo recuperemos la capacidad regulatoria de las ciénagas, de las cuencas, de los páramos, y ya no solamente conservar el recurso y manejarlo bien, sino estamos obligados a invertir masivamente en la restauración de los ecosistemas acuáticos. Sí. Perdón, es que quisiera retomar lo que preguntan a María, se la pongo de frente. ¿Ha sido la guerrilla, las dos guerrillas, una barrera positiva, entre comillas, en medio de lo que eso significa para la defensa de los territorios y del agua? Varía mucho por regiones, hasta donde yo, digamos, históricamente entiendo y no soy experta, pero yo recuerdo en los años 70 y en los 80, digamos, había una gran énfasis en la regulación del acceso a los recursos naturales en las zonas de Caquetá, y recuerdo una de las primeras oportunidades en que yo conocí lo que sucedía en campo con la protección de la laguna del Chairá, que fue como un hito en la historia del ambientalismo, digamos, ilegal. El ambientalismo de los terroristas, como dirían, el ambientalismo de los terroristas. Eso es una cosa rara, ambientalismo terrorista. Suena raro, sí. Raro, bueno. Y entonces, indudablemente, en muchas zonas la guerrilla, en la medida en que logró gobernanza del territorio y de los recursos, puso límites y generó buenas prácticas. Sí. Paradójicamente, pero digamos se entiende perfectamente en la medida en que es un acto de gobierno que busca hacer un grupo, una juridicidad que es la de ellos, etc. Exactamente. Entonces, de eso indudablemente hay que extraer la principal lección, que es que para que haya buen manejo ambiental se requiere buen gobierno. Sí. Brigitte, yo sigo con cada loco con su tema.
Y usted ya lo mencionó, en el Caribe colombiano ya hay un acontecimiento negativo, una tragedia sobre la cual no hay ni siquiera buena información abierta, no sé si internamente la haya más, que es el caso de La Guajira. Se está poniendo en escena una cosa de la privatización del agua, en este caso el río Ranchería, que es el único río que hay fundamentalmente en esa parte de la media y alta Guajira, y una privatización en el sentido de que ya no es que usted tiene una botella que dice manantial o cristal, que es un agua privatizada que usted se toma y la paga, como también puede ser la del acueducto, siendo un bien público, sino que ahora se pretende es privatizar directamente no el embotellamiento y el comercio, sino las fuentes de agua, y se supone que eso es lo que se ha denunciado en La Guajira. Hay cifras escandalosas, yo no sé qué tan ciertas sean, porque no tengo la posibilidad de comprobarlas, de 14.000 niños indígenas muertos por deshidratación, etcétera, etcétera. ¿Qué sabe usted de La Guajira? Y física y ambientalmente, ¿qué es lo que está pasando allá? Y socialmente, claro. Pues ahí es difícil, el mismo problema que tiene incluso la prensa lo tenemos peor los investigadores científicos que tenemos menos a veces capacidades de entrar al territorio, pero lo cierto es que en La Guajira el cambio climático se está seguramente sintiendo ya. Sí. Y lo que hemos ido es construyendo vulnerabilidad, es decir, nos hemos robado toda la plata, bueno, no, se han robado toda la plata. Corruptos. Sí, la corrupción es un factor crítico y la ve uno, palpante cuando uno está en la región, una región que tiene toda esa riqueza y que no es capaz de reinvertir en ordenamiento, en restauración, en estrategias de supervivencia para la gente. Entonces, datos, incluso uno diría es que ni siquiera se necesitan muchos datos, porque todos sabemos lo que está pasando allá, ¿cierto? Entonces la ciencia puede mejorar un poco el diagnóstico, puede decir, no, pues los caudales del río están cambiando así y decirle a la corporación, mire, véalo. Pero acusan al Cerrejón directamente, utilizar esas aguas del Ranchería, ¿no? De privatizarlas. De privatizarlas. Sí. Pues la verdad, no sé. Mire, ok. Partiendo de que allá hay oscuridades, en los Montes de María, en Ovejas, en otras tantas zonas, en María la Baja misma, los señores ricachones que han tenido históricamente relaciones con el paramilitarismo, ahorita sale Juancho Dique libre allá y la gente está aterrorizada, simplemente se han convertido en los directores y gestores y determinadores de los sistemas de regadío. Eso es legal, es decir, personas que tienen intereses de monocultivos tan tenaces como la teca y la palma de africana allá, legalmente y ambientalmente y éticamente pueden determinar quién tiene agua y quién no la tiene en comunidades de decenas de municipios. No, por supuesto que no. Y entonces, ¿cómo? No, es que ahí es donde no hay ninguna clase de autoridad del Estado ni ninguna posibilidad de ejercerla, que es lo otro, ¿no? Uno esperaría que en la medida en que el conflicto armado vaya cesando intensidad, que es lo que todos esperamos, el Estado entre y coja por los cuernos la gestión de los recursos y garantice el carácter público que tiene sobre todo el agua y recupere todos estos proyectos claramente indebidos, de apropiación indebida de un recurso. Eso alrededor de toda la Sierra Nevada de Santa Marta, digamos, toda esa región que usted menciona, María de la Baja, San Juan de Nepomuceno. Sí, exacto, donde además es un proceso histórico de desecación, apropiación. Mire lo que están haciendo, sacando el agua de las ciénagas, ¿cierto? Para mandarla a los regadíos, desperdiciarla y no darle a la gente, se van secando las ciénagas, pastoreo y ganado mientras se terminan de secar y ¡pum! Palma. Ese es el desplazamiento y el despojo. Yo lo único que diría ahí es que ahora tenemos una ventaja. Sí. Tenemos imágenes de satélite que están siguiendo esos procesos día por día, están ya en los sistemas de todo el planeta. Es decir, ese testimonio o esa evidencia, digamos, forense, lamentablemente, está. Y en un estado más fuerte o en unas condiciones distintas de administración de justicia, es muy fácil presentarla y probar que eso sucedió. No es como en los años 60, que uno tenía que decir, no, es que estos dicen que la ciénaga llegaba hasta aquí y que el otro dice que no, que está más allá. Una manifestación está, creo que fue el viernes o el jueves,
salieron 10.000 personas, de alguna manera sin mayor organización en Bogotá, recorrieron todo el centro y el único propósito era la defensa del agua. ¿Hay una conciencia, se está generando una dinámica política en torno a eso o estamos apenas en pañales? Estamos en pañales. Perdón. Estamos en pañales. No pasa más que... Sí, yo creo que los próximos 10 años serán críticos en los temas de organización de la sociedad civil para reclamar, digamos, esa jerarquía que requiere el manejo del agua. Y es que, vuelvo al titular de la revista Newsweek, nos estamos fritando. Exacto. Pero mire, Brigitte, yo lo que me he podido dar cuenta desde los medios de comunicación precisamente en los últimos años es que particularmente en Bogotá la sociedad civil se ha empoderado en la defensa del medio ambiente. Entonces uno ve gente protestando y haciendo valer sus derechos con o sin razón, pero empoderándose de lo suyo. Mientras tanto, veo un Estado que... perdónenme todos, pero está un poco cooptado por la corrupción. Entonces, particularmente en términos de recursos naturales, como bien venimos conversando en esta entrevista tan chévere, ahí está el poder, ahí está el dinero, entonces la corrupción se ha centrado con gran fuerza en los recursos naturales, mientras la sociedad civil intenta ganar escenarios, pero a trancas y a mochas. Entonces, en términos de institucionalización, recuerdo... También está relacionado con el agua nuevamente, la consulta popular que se hizo en Piedra sobre la minería, que echaron por el piso amparados en alguna estructura legal. ¿La legislación colombiana le permite a la sociedad civil defender sus recursos naturales? ¿Qué tenemos que hacer? No, por supuesto que hay todos los instrumentos escritos, todas las opciones escritas. La consulta popular es importantísima. Los conversatorios de acción ciudadana, todas las acciones que ya la Constitución prevé. Pero también la sociedad todavía está un poco aprendiendo a identificar cuáles son, digamos, las causas reales y dónde están, porque en lo local, digamos, se siente como algo que está sucediendo, pero viene de muy arriba, ¿cierto? Entonces, los ciudadanos se agrupan en una pequeña marcha o en una ONG para defender sus derechos y lo que viene de arriba es demasiado grande. Y no hay información, no hay conexiones entre lo local y lo regional y lo nacional que permitan que la visión, por ejemplo, de la gente sea asumida, sea respetada y sea incluso más incluyente. Porque incluso, por ejemplo, en algunos temas se está desgastando la capacidad del debate en minucias que no necesariamente son las que nos van a cambiar la historia, ¿cierto? Pero por algo tiene que empezar la gente, por su pequeña quebrada, por el vecino que le está echando la basura al predio y está violando un derecho básico. Entonces, yo creo que lo que necesitamos también es un ejercicio muy de la exigencia democrática a los partidos, obviamente que a nuestros honorables representantes a la Cámara, senadores, porque es ahí donde está el poder de que pasen cosas, el poder de decisión y donde tendrán que comenzar a manejarse proyectos de ley mucho más estrictos en términos del control de los recursos naturales. Perdón, ¿estarán tan locos los neoliberales que van a autodestruirse privatizando el agua? ¿Estarán tan locos del billete que son capaces de privatizar lo que corre por nuestras venas? En fin, uno nunca sabe, Bruno. Sí. Por favor. Gracias, Toño. Mire, Brigitte, ha señalado usted, entre otros, la profunda debilidad del sistema ambiental, de la autoridad ambiental. Se le merman los recursos. ¿Cuál sería el diseño que debería tener el sector ambiental del país? Hablemos de las CAR, ¿cierto? Que han jugado un papel a veces nefasto en todo este proceso. La licenciatura de proyectos mineros no puede estar en manos del Ministerio de Minas. Sí, la autoridad ambiental debería ser el Ministerio de Ambiente. En fin, ¿cómo nos pensaríamos un nuevo modelo de autoridad ambiental para Colombia? Cuando se recuperó y se comenzó la reconstrucción del Ministerio de Ambiente después de, digamos, los años funestos de la fusión, parte de la discusión era cómo restaurar unas mínimas capacidades. Ahí hay un tema de planeación central, Sí. porque se debatía si el ministerio debe tener un carácter como de superintendencia o de vigilancia, casi que Vigilancia y control. una gran agencia de licenciamiento y vigilancia ambiental
que un poco la ANLA es en lo que se está convirtiendo, ¿cierto? Que es independiente y con más poder que el mismo ministerio. Y el ministerio como un ente de política, un ente rector de política, pero sin ninguna clase de dientes, digamos, con muy buenas intenciones, cada vez yo creo que otra vez con una visión de la sostenibilidad interesante, pero que si en el contexto del sistema de planeación nacional no tiene recursos, pues es como el Ministerio de la Cultura que tiene que decidir si le da todos los recursos a una convocatoria de teatro o a una literatura, porque no hay para todo. Entonces en el país toca escoger si hay que darle plata a los parques nacionales para que no se mueran, o si hay que darle plata al ordenamiento de macrocuencas. Es decir, estamos abocados a unas decisiones que uno dice, esto es como jugar a la casita de muñecas. ¿Se imagina usted si La Paz fuera coherente en el sentido político y social y de reformas, que ese montón de plata que se están tirando allá en bombas y cosas pasaran una buena proporción, exactamente a todo lo contrario, a preservar la vida? Bueno, Brigitte, terminemos por el principio, hagamos un flashback que llaman los gringos, que es como el origen de todo esto, el maravilloso origen benéfico de todo que es el agua. Usted dice que no estamos entre los 6 más llevados del mundo, sino que tenemos todavía nuestros milloncitos de metros cúbicos y tal, y entonces necesariamente hay que hablar pues de allá donde se produce esa agua, que son los páramos. En Colombia fundamentalmente nacen de allí, en su mayoría, y si no de las grandes alturas, no paramunas, pero ya allá arriba. A su juicio, desde el Humboldt y desde la observación que ustedes hacen, ¿de qué magnitud es la agresión cometida por los diversos factores poblacionales, industriales, mineros, contra los páramos y en consecuencia contra el agua? Es decir, ese peligro que ya no es la comercialización y la privatización y el negocio del agua, sino el negocio de destruir el agua en sus fuentes. Sí, ahí lamentablemente lo que hay que reconocer es que el país ha acumulado durante décadas años de daños, de distintas maneras. El daño al que obligamos al campesino desplazado hacia la alta montaña, Sí. para que sobreviva y se ve obligado a quemar para tener una vaca o tener un cultivo de papa, y eso el campesino sube y baja, digamos, no es que haya escogido esa manera de vida, sino le tocó. Ese daño acumulado se siente, pero se puede revertir. En gran medida el páramo se restaura y se recupera con manejo. Ya cuando entramos a hablar de la agricultura industrial, por ejemplo, que yo creo que es de los daños más grandes que se le está infringiendo al páramo, yo estoy escuchando que se está lavando dinero de la minería ilegal y de las actividades del narcotráfico en el cultivo de papa en el páramo. Es decir, se arriendan terrenos, nadie sabe quién arrienda, se mete maquinaria, se quema, se siembra la papa y se abandona. Como allí en Choachí. Como ahí en Choachí. Aquí alrededor de Bogotá está pasando. Entonces la agricultura industrial que usa esa herramienta del arriendo de tierras es funesta porque pues además inyecta todo el paquete tecnológico, y entre más mejor, porque gasta más, mueve la economía del billete. Y en el páramo de Chingaza vi el otro día que allí donde había una gran empresa que explotaba minerales con propósitos de cemento, están así chiquitos, pero ahí están los frailejones naciendo. Sí, los frailejones. Brigitte Batista, directora del Instituto von Humboldt. Mire, para joder a los fachos. Para joder a los fachos, póngase de pie, por favor. Chao. Antonio, un gusto. Mil gracias por todo lo que usted nos ha dicho acá. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias y siempre a la orden. Óigame, mire, le vamos a dedicar una cosa. Juan Luis Guerra, Esmeralda Rodríguez la propone para ir a una pausa, muchachos. La llave de mi corazón. Chao.